La Guerra de los 9 años será el punto de partida de las reclamaciones del nuevo elector de Brandeburgo, Federico III, para convertirse en rey. En 1679, los conflictos que involucraban a varias regiones europeas llegaban a su fin. La guerra franco-neerlandesa, que había reflejado el éxito militar de Francia, obligando a Holanda a negociar la paz, concluía con una serie de tratados que en conjunto fueron conocidos como los Tratados de Nijmegen. Las ganancias e intercambios territoriales le dieron a Francia unas fronteras mucho más fuertes con los Países Bajos españoles. También había podido consolidar su posición en el sur con la adquisición del Franco Condado, que lo vinculaba con Alsacia y debilitaba la posición del Duque de Lorena, aliado del emperador. Además, la adquisición de Friburgo y de Kehl llevaban el poder francés al oriente del Rin, lo que fortalecía aún más Alsacia y le daba mayor influencia en la parte alta de Renania. Pero no solo la culminación de la guerra franco-neerlandesa mostraba el poderío de Francia sobre Europa. Su influencia claramente también llegaba a la conclusión de la guerra de Escania. A pesar de que el gran elector había logrado ocupar la Pomerania sueca y los ducados de Bremen y de Werder, además de haber expulsado a los suecos del ducado de Prusia en su famosa campaña de invierno, con la firma del Tratado de Saint-Germain-en-Laye en 1679, se vio obligado a devolver dichos territorios a Carlos XI. Suecia había entrado en la guerra franco-neerlandesa como aliado de Francia, evento que llevó al desencadenamiento de la de Escania. Ahora el perdedor de la contienda recuperaba lo que había perdido gracias a la intervención de poderes regionales con una influencia verdaderamente importante en los destinos europeos. Exactamente lo mismo pasó después de la victoria sobre Suecia en Fehrbellin en 1675. En el curso de una exhaustiva campaña de 4 años, el elector triunfó en sacar hasta el último sueco de la Pomerania Occidental. Pero ni siquiera esto fue suficiente para hacerse con las posesiones que reclamaba. Luis XIV no tenía intenciones de dejar a su aliado sueco a merced de Brandeburgo. Francia, cuyo poder iba en aumento al mismo tiempo que la guerra holandesa llegaba a su fin, insistió en que los territorios conquistados de Pomerania debían devolverse en su totalidad a los suecos. Viena estuvo de acuerdo. El emperador Habsburgo no deseaba ver el ascenso de un nuevo rey de los vándalos en el Báltico. Prefería una Suecia débil a una Brandeburgo fuerte. En junio de 1679, luego de mucha rabia impotente, el elector finalmente renunció a las reclamaciones por las que tan arduamente había luchado y autorizó a su delegado firmar la paz de Saint-Germain con Francia. La conclusión desalentadora de una larga lucha era el recordatorio de que Brandeburgo, a pesar de todos sus logros y esfuerzos, era todavía un jugador pequeño en un mundo en donde los grandes jugadores decidían los resultados importantes. Federico Guillermo había sido capaz con cierto éxito de explotar el cambiante balance de poder en un conflicto regional entre Polonia y Suecia. Pero en cuestión de hacer lo mismo, cuando los intereses de los grandes poderes estaban involucrados, estaba ciertamente fuera de su campo de acción e influencia. Hasta el momento de su muerte, el gran elector desarrolló su política exterior usando un sistema de alianzas pendular que le había podido garantizar la supervivencia de su territorio, la reafirmación de su soberanía sobre el ducado de Prusia y el crecimiento y profesionalización de su ejército. Incluso después de que firmara el Tratado de Saint-Germain, mantuvo su patrón de cambios rápidos de bando de acuerdo con las circunstancias y exigencias del momento. Con Francia, además del Tratado de 1679, firmó otros adicionales en enero de 1682 y de 1684, mientras que enviaba apoyo al emperador austriaco para aliviar el asedio de Viena que se presentaba en la guerra que éste libraba contra los turcos en 1683. En 1685,
firmó un tratado con los holandeses, cuyos términos estaban completamente en contra de Francia, mientras que al mismo tiempo le aseguraba a Francia su lealtad y la presionaba para que continuara enviándole subsidios. Esta serie de alianzas de Brandeburgo se presentaron en el contexto de la Guerra de las Reuniones y de la Guerra Austro-Otomana. A pesar de haber sido un éxito diplomático y militar de Luis XIV, los tratados de Nijmegen no garantizaron el final de las confrontaciones regionales. Desde 1679 hasta 1684, Luis XIV recurrió a la fuerza en repetidas oportunidades y empujó sus fronteras basado en una serie de reclamos cuasi legales que se derivaban de la paz de Westfalia y de los acuerdos logrados al finalizar la guerra franco-neerlandesa. Estas agresiones menores, sostenidas por acciones militares, son conocidas como la Guerra de las Reuniones, que buscaba anexar territorios que no había podido asegurar con la paz de Nijmegen. El impulso principal de esta política fue la urgencia de una agresión defensiva que buscó anclar una mejor defensa de sus fronteras en barreras naturales y puntos fuertes clave, además de una búsqueda vaga por parte de Francia de límites territoriales que la definieran como el reino que era. Luis XIV estableció de manera unilateral una corte de reunión para soportar sus reclamos. Las cámaras de reunión, que funcionaron entre 1681 y 1683, fueron establecidas en los territorios obtenidos por Francia en los tratados de Westfalia, Aquisgrán y Nijmegen y decidieron su suerte. Por un lado, Luis pedía rectificar las fronteras con los Países Bajos españoles, lo que evidentemente viciaba lo convenido previamente. Por otro lado, también pedía que los territorios recientemente anexados, o los territorios no leales, como Alsacia, que habían mostrado un alto nivel de fidelidad a los Habsburgo durante la guerra franco-neerlandesa, declararan de manera pública su anexión a Francia y deshonraran su alianza previa con el Sacro Imperio Romano Germánico. Todos los poblados de Alsacia aceptaron las demandas de Luis XIV, menos la protestante Estrasburgo. Las tropas francesas ocuparon la ciudad en septiembre de 1681. En 1682, Luis XIV asediaba Luxemburgo. La política de intimidación del rey francés demandaba toda la atención del emperador Leopoldo I, situación que aprovechaba el Imperio Otomano, que quería mejorar su posición al extenso conflicto que estos mantenía con los Habsburgo. En abril de 1683, las tropas turcas se movilizaban hacia Austria en conjunto con las tropas de sus estados vasallos Moldavia, Transilvania y Valaquia, en conjunto con algunos contingentes tártaros. En junio, los otomanos asediaban la ciudad de Viena. El 12 de septiembre, Leopoldo I y sus aliados, entre los cuales estaba Brandeburgo, derrotaban a los turcos después de más de 2 meses de asedio a la ciudad, y 2 meses después, España le declaraba la guerra a los franceses. La resistencia de Luxemburgo a la demanda política de la reunión francesa y su rechazo a rendirse a las tropas de Luis XIV condujo al estallido de la guerra. Los españoles y sus aliados austriacos lucharon hasta que llegaron a una tregua con Francia con el que ésta mantenía Estrasburgo y Luxemburgo, la tregua de Ratisbona. Las retaliaciones posteriores a la guerra de las reuniones mantenían las mismas estrategias que llevaron a ese conflicto, pero esta vez buscaban que la tregua se convirtiera en un tratado verdadero y permanente. Luis se benefició grandemente de la distracción general de los otros poderes europeos provocada por el asalto de los otomanos a Viena. De manera característica, él se había excedido en sus demandas. Sus brutales tomas de ciudades imperiales libres y la subsecuente negación de sus libertades tradicionales y de los derechos formales de los tratados a la protección religiosa, bajo los términos de la paz de Westfalia, de la cual Francia era un garante formal, permanentemente atemorizaba a los estados alemanes. Incluso al mismo tiempo que el humo de esta breve guerra se disipaba, los temores holandeses y alemanes se unían a los resentimientos españoles y austriacos, con el ánimo de preparar el terreno para una coalición posterior, aún mayor, que retomaría casi todas las ganancias obtenidas por Luis.
El rey mismo había provocado la conformación de una coalición enemiga que se denominó la Gran Alianza o la Liga de los Habsburgo. Cuando publicó su Memorial de las Razones, el 24 de septiembre de 1688, con el que buscaba confirmar sus ganancias en la Guerra de las Reuniones, en vez de lograr su objetivo, dio inicio a la Guerra de los 9 años. Tras la muerte del gran elector en 1688, su hijo, Federico III, asumía el poder de Brandeburgo. La postura diplomática del nuevo elector mantendría la posición ambigua y cambiante de su padre, la que le había permitido mantenerse en el juego geopolítico y militar regional. Como elector, era el adversario natural de un emperador ambicioso, pero también sentía, como su abuelo, que tenía un compromiso moral de apoyarlo siempre y cuando sus políticas coincidieran con los intereses propios de Brandeburgo-Prusia. Como cabeza de los Hohenzollern calvinistas, se vio a sí mismo como un líder del protestantismo. Pero en 1688, la principal amenaza para Europa no provenía de los Habsburgo, sino de otro poder católico, Francia. Ya se había consolidado una política antifrancesa cuando Federico III sucede al gran elector. Una serie de alianzas defensivas lo ataban al campo imperial y a los poderes marítimos de Suecia, Inglaterra y los Países Bajos. Y el temor a la política expansionista de Francia lo llevó a que mantuviera y honrara esta serie de alianzas durante todo su mandato. Luis XIV explotó el reclamo de su cuñada sobre el Palatinado, enviando sus tropas a ocupar los electorados de Mainz, Trier, Colonia y el Palatinado, que estaban ubicados en Renania. Federico III estaba preocupado, así el imperio estuviera militarmente preparado. Le pidió a sus amigos príncipes de Sajonia, Hannover y Hesse-Kassel que se movilizaran bajo la consigna del Concierto de Magdeburgo. Un ejército combinado de 22.000 hombres se ubicó en la parte central de Renania, mientras que las fuerzas principales de Brandeburgo se ubicarían en la parte baja. Esto permitiría que el primo del elector, William de Orange, pudiera iniciar una invasión a Inglaterra desde los Países Bajos. Las medidas defensivas de la Liga fueron parcialmente exitosas, pero no pudieron evitar que los franceses arrasaran Mannheim y Speyer en el Palatinado. Estos eventos fueron los que dieron inicio a la que se conocería como la Guerra de los 9 años, la Guerra de la Liga de los Habsburgo o la Guerra de Sucesión del Palatinado. En 1689 se establecía la Gran Alianza de Viena, que comprendía el Imperio, Inglaterra, los Países Bajos, Bavaria y Brandeburgo-Prusia. España y Saboya se vinculaban en 1690. Los aliados se habían visto obligados a forzar a Luis XIV a devolver todos los territorios que había obtenido desde 1660 y a reafirmar la paz de Westfalia. Cuando inició la guerra, Federico comprometió sus tropas con la captura de Kaiserwerth y con el asedio de Bonn en 1689, lo que ayudó a liberar la parte central de Renania de los franceses. Posteriormente, soldados prusianos pelearon en Sterkeyk en 1692 y en Neerwinden, en los Países Bajos, en 1693. Federico también envió contingentes importantes para ayudar al emperador en su segundo frente contra los turcos otomanos. Sus fuerzas fueron prominentes en las batallas de Salankemen, Belgrado y Senta entre 1691 y 1697. En el occidente, la Guerra de los 9 años pronto desembocó en una guerra de desgaste que iba de asedio a contraasedio en las ciudades y poblaciones de los Países Bajos. Para 1692, los príncipes alemanes más ambiciosos, entre los que se contaba a Federico III, habían desarrollado un cierto escepticismo frente al valor de un conflicto en el que participaban de manera importante, pero que no les proporcionaría ninguna ganancia. El suegro de Federico, Ernesto Augusto de Brunswick-Hannover, empezó a crear un tercer partido de estados alemanes que pudieran mediar entre los franceses y los aliados. El emperador intervino para disuadir al duque Ernesto Augusto, ofreciéndole un título de elector.
Federico supo de este ofrecimiento y esperó que fuera un precedente para poder explotar los esfuerzos que Brandeburgo había realizado en la guerra. Mientras que Ernesto Augusto estaba en conversaciones secretas con el emperador, Federico intentaba persuadir a Leopoldo para que le diera un título real. En ese tiempo, el deseo de ser reconocido como rey se convirtió en el primer objetivo del elector Federico y determinó sus relaciones con el emperador durante toda la década de 1690. En 1697, el Tratado de Ryswick llevó al sombrío conflicto de la Guerra de los 9 Años a su fin. Federico se sentía ofendido porque los aliados lo habían tratado como un simple auxiliar del emperador y no como un miembro soberano de la Gran Alianza. Brandeburgo no recibió ganancias territoriales en el Acuerdo de Ryswick. Simplemente recibió de los aliados las gracias por su apoyo. Como si no fuera suficiente, su rival Augusto II de Sajonia fue elegido rey de Polonia en 1697. Él había presionado a Leopoldo para que aprobara su reclamo de un título real, pero el emperador no estaba inclinado a hacer concesiones. El prestigio de los Habsburgo aumentaba en la medida en que el expansionismo de Francia se contrarrestaba. Para 1697, Hungría había sido reconquistada de los turcos y el hijo de Leopoldo había sido elegido rey de Hungría y rey de los romanos. Para Federico III solo hubo rechazo diplomático y humillación.